Nuestros seguidores se coludieron para repetir una y otra vez la nota, para profundizar en la opinión de la gente frente al tema. Pero como nosotros no creemos en la colusión, es que vamos a conversar. No se han puesto de acuerdo, entiendo, nuestros invitados sobre qué es lo que van a decir. De todas formas, los voy a presentar de inmediato. Están con nosotros aquí en el panel Rafael Mery, abogado, profesor de libre competencia de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Manuel. También está Gonzalo Escobar, economista de la Universidad Andrés Bello, experto en temas de libre competencia, economista de Estudio Bravo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenido. Ernesto Muñoz, director nacional del CERNAC. Gracias, Ernesto, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Y Susana Sierra, gerente comercial y socia de BH o BH. BH, ya, pero es que es con BH Compliance. No sé. Bueno. Ingeniera comercial de la Universidad Católica, experta en buenas prácticas corporativas. Déjeme preguntarle primero, abogado Mery. Hay una denuncia a la Fiscalía Nacional. ¿Se puede dar por hecho, a partir de los elementos que presentan, correos electrónicos incluidos, bien decidores? No da mucho espacio a la especulación, sino que más bien a la certeza de que se estaban poniendo de acuerdo. Pero uno puede dar por hecho que efectivamente se cometió aquí un delito o al menos un comportamiento completamente irregular de cómo debería funcionar la libre competencia. Sí, bueno, uno no puede juzgar antes de que se exponga toda la prueba y todos los antecedentes y todas las partes involucradas den su argumento. Sin embargo, los antecedentes son bastante contundentes, digamos, para sostener que podría haber ahí una colusión y por lo tanto lo más seguro es que puedan ser sancionadas estas empresas. Llama la atención, sin embargo, que la Fiscalía Nacional Económica haya seguido esta acción únicamente contra los supermercados y no así con la otra parte de los coludidos, digamos, que son las empresas de los pollos. Tema que voy a tocar en un segundo más, pero hago la misma pregunta a Gonzalo también. Uno puede dar por hecho que efectivamente hubo aquí colusión, y lo digo además porque fundamentalmente la reacción hoy día de las cadenas, dos en particular, entre ayer y hoy, es que no hubo tal. No, o sea, por lo menos los antecedentes del requerimiento dan señales de que existe la conducta. Y habría que esperar qué otros antecedentes más tiene la Fiscalía dentro del cajón para mostrarlo probablemente durante el proceso, que va a ser la etapa probatoria. Misma pregunta, Susana, ¿hay espacio para la duda? Mira, uno ve los mails y no hay mucho espacio para la duda, pero lo que sí es interesante plantear, y que cuando uno ve los mails como tan abiertos y tan sinceros, es si realmente las personas que actuaron detrás de esto tenían conciencia que lo que estaban haciendo era colusión. Y ahí yo creo que también hay un tema interesante, porque efectivamente ex post es colusión. ¿Por qué? Porque influyeron en prácticas anticompetitivas y fueron en contra del mercado. Pero cuando lo estaban haciendo en ese momento hay una línea muy delgada entre pasar de oye, qué rabia, ¿por qué estás vendiendo a un precio más barato a mi competencia? Que es una reacción lógica que nosotros mismos la haríamos hasta en el retail, si encontramos en la tienda al lado el tema a la mitad de precio, a pasar a decir, dile al otro supermercado que baje el precio. Ya, pero a ver, ¿a qué te refieres con lo del tema de la conciencia? Porque una cosa es que eventualmente no hayan entendido que lo que estaban haciendo era colusión, y otra es que efectivamente, digamos, no hayan estado cometiendo un delito. O sea, si yo adelanto por la derecha, que yo no sepa que no se puede adelantar por la derecha, no significa que yo no haya cometido una falta. Claro, o sea, yo efectivamente creo que hay colusión, pero creo que hay un tema más de fondo, y pensando sobre todo en futuro y en cómo hacer que estos temas no se vuelvan a producir, en que exista la conciencia de lo que realmente son prácticas anticompetitivas y lo que no. Deja de anotar esta pregunta porque la vamos a conversar un rato más, pero sé que este es un tema que a ti te gusta mucho. No sé si te gusta, pero sé que lo entiendes muy bien. ¿Qué tan común es este tipo de práctica, en el fondo, de conversar y ponerse de acuerdo sobre evaluar los precios entre el que produce y el que tiene que finalmente venderlo en el retailer? Pero antes voy a preguntarle lo mismo a Ernesto Muñoz. ¿Hay espacio para la duda? Aquí definitivamente uno puede dar por sentado que realmente se generó un perjuicio porque se pusieron de acuerdo al margen de la ley las cadenas de supermercados con los productores avícolas. Bueno, nuestro sistema de protección de libre competencia incluye un requerimiento, en este caso de la Fiscalía Nacional Económica, y el control jurisdiccional por parte del tribunal. Por lo tanto, se inicia un proceso y en ese proceso siempre se pueden allegar nuevas pruebas. Sin perjuicio de eso, el requerimiento de la Fiscalía es bastante contundente, y aquí entonces que uno dice, no hay nada más perjudicial, no hay nada que destruya más la confianza en los mercados que este tipo de colusión, y sobre todo lo que uno puede atisbar es una especie de cultura corporativa que estaría
bastante acostumbrada a este tipo de abusos. Entonces, ahí nosotros lo que hemos hecho es un llamado bastante claro. Yo creo que aquí las empresas, al parapetarse quizás en ciertos tecnicismos respecto del significado o no, o del nivel en cuanto a la coordinación o comunicación que existió y está aprobada, están perdiendo una oportunidad clave para una señal, en este caso, de que efectivamente están apostando por recuperar la confianza de los consumidores. Y yo espero que todavía exista un espacio antes de las respuestas que van a entregar al tribunal para que tomen esa oportunidad. Ya, ahora, visto las reacciones que han tenido algunas de estas cadenas, se ve bien distante. Han anunciado que se van a defender, que no hay tal, que son inocentes. De hecho, sin ir más lejos, el anterior controlador de una de estas cadenas salió a culpar derechamente al gobierno de utilizar esto políticamente, Nicolás Ibáñez, de DIS. Lo que es una acusación completamente infundada. Basta recordar, por ejemplo, que el Fiscal Nacional Económico fue nombrado durante el gobierno anterior y continuó durante este gobierno, y la Fiscalía Nacional Económica, para todos los que conocemos y participamos y han formado parte de la Fiscalía Nacional Económica como economista, en el caso de Gonzalo, es una institución completamente autónoma, técnica, y que de hecho el CERNAC y el gobierno se entera de los requerimientos por los medios de comunicación. Rafael, planteabas un punto al final de tu respuesta que es clave también en esto. Yo creo que hay al menos dos preguntas que son bien interesantes desde la perspectiva de la presentación de la Fiscalía. Primero, ¿por qué toma tanto tiempo? A uno quizás hasta se lo había olvidado, pero la Fiscalía en algún momento, cuando empezó esta indagatoria, hizo una incautación de computadores con bastante publicidad, además. O sea, apareció la prensa entre medios, generó mucha suspicacia. Se pensaba que aquí lo que había era una colusión entre cadenas de supermercados. Nunca se aclaró el tema. Ellas acusaron daño de imagen, en fin. Pasaron prácticamente 5 años desde ese momento hasta que vinimos a conocer de qué se trataba parte de esa investigación. Incluso uno se queda con la idea de que lo que botó la ola de la investigación sobre la colusión entre las avícolas para fijarse cuotas de producción es lo que finalmente la Fiscalía tomó para presentarlo ahora como parte de esta otra indagatoria. ¿Por qué se demoró 5 años? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, ¿por qué se va contra los supermercados y no toca, al menos en esta parte, a quiénes son los productores? Porque este no es un acuerdo entre supermercados, sino que lo que se entiende es un acuerdo entre una cadena y el que produce el pollo fresco. Sí. Yo las dos preguntas me las hago también, digamos. O sea, yo no entiendo por qué la Fiscalía se haya demorado tanto tiempo, jugando casi al límite de los plazos de la prescripción. Exacto. Si es que, como han dicho algunos abogados ya de las empresas involucradas, que habría que acreditar que esto duró hasta el 2011, o hasta, por lo tanto, podríamos estar frente a acciones prescritas. Yo no tengo respuesta sobre eso. Me da la impresión a mí que esta Fiscalía se ha caracterizado por jugar cartas seguras, digamos. Es una Fiscalía que en general lleva sus casos muy armados, digamos, y no se arriesga en los tribunales. Por lo tanto, yo me atrevería a pensar que estaban construyendo o se demoraron en construir bien el caso, en tener alguna prueba que acreditara con mayor certeza la colusión. ¿Por qué se dirigen solo contra los supermercados y no contra las avícolas? También es yo no lo logro entender. Me da la impresión a mí que quizás no sé, puede ser que ya están sancionadas, digamos, en su otra colusión. Sin embargo, son hechos totalmente distintos. No hay ninguna razón que explique por qué el requerimiento es solo contra los supermercados. Claro, son cosas completamente diferentes. Son cosas totalmente distintas. Que da la sensación de que a uno lo perjudican 2 veces. O sea, uno porque se ponen de acuerdo en la producción y luego porque el supermercado se pone de acuerdo en el precio. Ni hablar de la tercera vez que lo perjudican a uno de que el pollo es malo por sí mismo porque lo marinan y todas esas cosas, pero que yo creo que eso es lo más grave de todo, además. Pero yo creo que en este caso los productores quedaron fuera, principalmente por el hecho de que las 3 cadenas de supermercados utilizaron como plataforma a los proveedores para hacer el acuerdo. Es muy similar a lo que ocurrió con el caso de la farmacia, que las cadenas de farmacia se coordinaban a través de los laboratorios. Es decir, los utilizaron como puente, que es muy similar a lo que está ocurriendo acá. Por lo tanto, mi explicación a por qué quedaron fuera los productores de pollo es simplemente el hecho de que los ocuparon como canal para lograr el acuerdo. De todas formas, para que haya un acuerdo tienen que haber 2 partes. Correcto. O sea, pero como canal, pero se subentiende que estaban de alguna manera de acuerdo con la estrategia. Pero pensemos además que las 3 cadenas de supermercado concentran más del 90% de las ventas de pollo. O sea, para los productores es el canal. Perfecto. Ahí, una pregunta. Yo no estoy tan segura y no sé si concuerdo tanto con Gonzalo en eso de quién era el que tenía el poder de la relación. Porque hay veces donde el supermercado efectivamente le decía,
dile al de al lado por qué está vendiendo tan barato que sube el precio. Claro, porque a Pero 9.99 y también, no a 1.490. claro, pero ese mismo productor era el que le podía decir a la otra cadena, con exactamente la misma participación de mercado, sube el precio, cambia el precio, y la cadena reaccionaba. Entonces, yo creo que son dos actores muy poderosos, que pasa en esta industria de los pollos como pasa en otras industrias que también están siendo investigadas con el mismo caso de supermercado, donde las dos partes son tan poderosas que en el momento que se ponen de acuerdo, si lo llevamos como a teoría de juegos, por ejemplo, a los dos les conviene ceder para poder ganar. Entonces, finalmente, eso también es lo que termina llevando, y por eso tampoco entiendo por qué se fueron ahora contra el supermercado. Si es que lo pensamos tal vez como estrategia, y acá estoy como especulando, seguramente para poder llevar, para no desviar la atención, para decir ya, el año pasado fuimos contra los pollos, ahora vamos contra supermercados, y yo pensaría, sin saber nada de lo que está haciendo hoy día la Fiscalía, pero que podrían aparecer nuevos temas. Ahora son pollos, pero podrían empezar a aparecer otras categorías que hayan encontrado la misma forma de actuar. Porque yo creo que es mucho más común que los pollos no son una excepción. No, claro, porque además yo quisiera recordar que una de las argumentaciones defensivas de las avícolas cuando fueron acusadas de fijar cuota de producción es que ellos no podían fijar los precios porque en la práctica, si los supermercados consideraban que los precios eran muy altos, los supermercados podían importar pollo. Pero la respuesta que se da frente a eso es que aquí estábamos hablando de pollo fresco, y el pollo que se importa es pollo congelado, y el grueso del mercado del pollo es pollo fresco. Y ahora uno se encuentra con esta otra realidad que en el fondo establece un cruce de vinculación para fijar el precio entre el supermercado y la avícola. O sea, el argumento a las empresas productoras se les desploma completamente a partir de lo que presenta la Fiscalía. Por eso es que vuelvo sobre el punto, porque hoy día queda la sensación de que ellas no están tocadas, sino que solamente las cadenas de supermercado. Yo creo que más que nada una estrategia de la Fiscalía de poder centrar la atención hoy día en supermercados. Ya. Pero más que las otras estén libres de pecado, ¿no? Yo tiendo a compartir lo que señalaba Gonzalo, en el sentido de que aquí lo que tenemos es una infraestructura para la coordinación y la comunicación que se hace a través de justamente los productores, pero que en definitiva, ¿cuál es el acto infraccional? ¿Cuáles son las acciones destinadas a fijar los precios y perjudicar a los consumidores finales? Se realiza desde cada uno de los supermercados. Es ahí donde está el foco. Y de hecho también compartía lo que decía Rafael. Esta Fiscalía efectivamente lo que hace es investigar en profundidad y en cada uno de los requerimientos de manera muy pormenorizada, no solamente los antecedentes que está presentando, sino que recordemos, acá hay que fijar cuál es el mercado relevante, cuáles son efectivamente las acciones que determinan un íter causal entre las coordinaciones, las comunicaciones y el perjuicio al bien protegido, que es en este caso la libre competencia. Por lo tanto, yo diría que en este caso no hay, si uno revisa el requerimiento, no es que se esté dejando fuera exprofeso por una especie de estrategia, sino que justamente lo que se está atacando, la verdad es que se concentra en aquellos que efectivamente estaban incurriendo en la colusión. Voy a hacer ahora la pregunta tonta del día, ¿ya? Desde la República de la Tontera, pero tengo que hacerla porque más de alguno puede también estar haciéndosela. Que no es una pregunta tonta, creo que es una pregunta que es de la esencia más de esta conversación. ¿Por qué habría uno considerar delito que yo soy el que vende y tú eres el que produce y yo voy a vender tu producto y no nos podemos sentar los dos y ponernos de acuerdo y decir, ¿sabes qué? ¿A cuánto queréis vender tu producto? ¿A cuánto lo podemos vender? ¿Y a 1.490 el kilo? 1.490 el kilo, listo, punto. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? No, te voy a hacerla, porque sí. Yo sé que estoy simplificándola, porque Sí. mucho más que eso, pero alguno podría entender que en realidad lo que pasaba aquí es como la señora productora mermelada fue al supermercado y se pusieron de acuerdo y ya sabe que la vamos a vender a 9.90 el kilo de mermelada. Pucha, que yo lo quiero vender, no, sabe que la vamos a vender a 9.90 y listo. Claro, es que aquí el problema se da a nivel horizontal, digamos, ¿no es cierto? Aquí se da el acuerdo que el supermercado hace con el proveedor, digamos, finalmente está impidiendo la competencia a nivel horizontal entre los distintos supermercados. Claro. Por eso me parece relevante los actores avícolas. O sea, si uno saca ese sector de este juego, digamos, ¿no es cierto?, desaparece la colusión. Porque, de lo contrario, estaríamos aquí ante un requerimiento por una colusión más compleja de los supermercados, no solo respecto al pollo fresco, digamos, sino que respecto de otros productos. Por eso, me parece que llama la atención de que el requerimiento no vaya también contra los avícolas, digamos. Ya, ese es un tema que está ahí dando vuelta y que no vamos a poder resolver ahora porque no tenemos los elementos de juicio todavía. Pero podría, o sea, para complementar un poco, el mecanismo a través del cual funcionaba el acuerdo, que es el precio lista, que es el precio mayorista,
que es el mismo precio para las 3 cadenas, ¿dónde marca la diferencia en los descuentos que obtiene cada cadena en la negociación unilateral con el productor? Claro. Y el tema es que ese descuento no se traspasó al precio final a público. Por lo tanto, también eso juega a favor de los productores de pollo. A ver, Pero explícame hay- un poco mejor eso. Supermercado X negocia con el productor Y, ¿Sí? ¿ya? La negociación es anual. Sobre tu precio lista, tú me haces tales descuentos. Por pronto pago, por Rappel, por Mermas, por participación en promoción. ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo común? No sé si es lo correcto, pero es lo común. Es lo común. Pero eso lo negocia cada supermercado con cada productor. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, el precio lista que te fija el productor, tú tienes que hacer el descuento. Y por lo tanto, el descuento, que es distinto para cada cadena, es lo que te marca la diferencia de precios en cada supermercado. Y eso no quedó reflejado. Y lo que es lo que sucede ahora es que los supermercados, ¿qué es lo que hicieron? El precio mayorista, que es el precio que a ellos le corresponde, es el precio de lista. Y por lo tanto, todos los descuentos que correspondían pasaban a ser margen. Perfecto. Pero ahí yo quiero hacer un punto respecto a tu pregunta, Juan Manuel. Lo que tú preguntaste al principio, si es que ¿qué tiene de malo que se pongan de acuerdo en fijar el precio? En un momento inicial puede parecer natural, pero finalmente termina siendo práctica anticompetitiva. Aquí estamos todos espantados porque en los mails era para subir el precio, no para bajarlo. Pero muchas veces estas mismas prácticas ocurren al revés, para bajar el precio. Y también, Y que no- es un gran tema ese. Y nosotros podríamos pensar, porque a mí me ha tocado últimamente, a raíz del papel higiénico, que empezaron a salir, bueno, pero si es que se baja el precio, ¿qué daño se le está haciendo al consumidor? No se le está haciendo daño. Efectivamente, hoy día al consumidor no se le está haciendo daño, pero a 5 años más sí se le está haciendo daño. ¿Por qué? Porque en el momento que ya nos pusimos de acuerdo en cuál va a ser el precio, podemos estar impidiendo que otro actor entre. Exacto. No estamos dejando que el mercado actúe libremente. Que es lo que finalmente la ley regula, no solamente por la protección al consumidor, sino que efectivamente las normas de la competencia se cumplan, ya sea porque no se pusieron de acuerdo para arriba o para abajo. Efectivamente. Más allá de si favorece o no al consumidor. Y es lo que produce, porque en el momento que nos empezamos a poner de acuerdo el precio, incluso para abajo, otro va a decir, no entro porque no me conviene entrar a esta categoría porque no hay margen para entrar. Y si es que es en este mismo caso, ya, se pusieron de acuerdo en el precio, olvidémonos que más encima le pidieron que el supermercado al lado también lo suba. Pero en el momento que ellos se pusieron de acuerdo en el precio, ellos acordaron una estrategia. No dejaron, yo te vendo este precio y tu supermercado aplícale descuentos, haz lo que quieras, ve si te conviene, ve si no te conviene, ve si es que tal vez que yo ya no sigo siendo tu proveedor y viene otro proveedor y entra al mercado. En el momento que se pusieron de acuerdo, ya hay algo más amarrado que este libre mercado de retail y que el retail evalúe si le conviene o no vender este producto. Ernesto, este va a ser el tema una vez que se llegue a la conclusión de que efectivamente hubo un daño al consumidor. ¿Cómo se repara ese daño? Porque en Chile está claro que si hay una cosa que es un mecanismo que permita establecer cómo reparar el daño al consumidor. En este caso, además, es un doble daño, porque por una parte están los productores poniéndose de acuerdo y luego ahora con los supermercados. Es decir, ¿cómo se calcula realmente cuánto se pudo haber perjudicado al consumidor? O sea, yo distinguiría dos cosas aquí. El mecanismo a través del cual se determina está claro. Hay jurisprudencia de la Corte de Apelaciones del año 2013. Hay una opinión bastante concreta por parte de la Corte Suprema del año anterior a través de un oficio que se le consultó un proyecto de ley. Es el procedimiento colectivo señalado en la Ley de Protección al Consumidor. Esto es, se produce una infracción en el ámbito de libre competencia y si está afectado el interés de los consumidores, este interés es colectivo, se aplica el procedimiento. Las llamadas class action fuera, acá tenemos procedimientos colectivos y por lo tanto, primero respecto al procedimiento no hay ninguna duda, está bastante claro. Yo escuchaba, digamos, hoy día y ayer a otras personas, digamos, de expertos en libre competencia que decían la única forma de hacerlo desde el punto de vista individual, eso es completamente equivocado. Está bastante claro que es el procedimiento colectivo. Otra cosa es cómo nosotros avanzamos en nuestro país, y eso también es una pregunta que está abierta en otras jurisdicciones más avanzadas que la nuestra, a encontrar primero mecanismos para determinar los prejuicios, una vez establecida la responsabilidad, y luego cómo se hace llegar eso a los consumidores. Eso en todo caso, la verdad es que hay bastantes modelos, hay guías de la Unión Europea respecto de distintas formas de determinarlo. Lo que pasa es que y para en los la que hemos leído práctica- sobre el tema nos hemos dado cuenta que hay montones de modelos porque no se ha logrado dar con modelos que realmente sean lo suficientemente efectivos, eficaces y eficientes para poder responder al daño que se le provoca a la sociedad, porque en términos de sociedad podemos entender el daño, pero en términos de comunidades o incluso individuales es tremendamente complejo y mucho más todavía el cómo se le devuelve después sin afectar además el funcionamiento del mercado. Es complejo, pero no es tan complejo.
eso es lo que te quería decir. La pluralidad de modelos no significa que esto sea algo inabordable. Simplemente, incluso dentro de un propio modelo, tú puedes tener varios economistas que lleguen a resultados Pero, distintos Ernesto, con todavía no regresiones. estamos de acuerdo sobre cómo vamos a compensar, por ejemplo, a las personas con Es que la segunda parte, la segunda parte es, yo diría, el tema de hacerle llegar a los consumidores puede también abrir debate. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, y estamos trabajando en una mediación colectiva donde también están participando asociaciones de consumidores, a lo que a nosotros nos parece, por ejemplo, en el caso del tisú, que descuentos sobre los mismos productos no produce el efecto buscado porque justamente lo que tú puedes lograr es lo contrario. No, de hecho, como bien que dice, aumenten la participación del mercado de aquellos que estuvieron como dice sometidos a la Susana, compensación. claro, perjudica la posibilidad de que ingresen nuevos actores, Así porque es. el otro ya está vendiendo barato, porque vaya a comprar un papel confort más caro, si el otro está más barato, Entonces, por obligación lo legal. que sí tienes que tener es, en la segunda parte de la determinación de los perjuicios, modelos robustos, que te determinen efectivamente cuál fue el sobreprecio, esto es el contrafactual en ese mercado, y luego avanzar hacia una repartición, digamos, que sea para todos los afectados, en este caso, por ejemplo, el de papel tisú y en todas las familias chilenas. Por lo tanto, yo lo que diría acá es que no debemos, digamos, distraernos, la complejidad existe, pero también el principio de la indemnidad del consumidor, y en este caso también, de que si se produjo un perjuicio, ese perjuicio debe compensar, es un principio básico que nosotros vamos a seguir impulsando. Todos entendemos que debe haber una compensación más allá de las multas que reciba el Estado porque las cobra. La misma pregunta te hago a ti, Rafael, porque en el fondo también queda la idea de que, y me queda la idea al consumidor, el que es bueno para comer pollo, que en el fondo pagó de más y listo. Voy a decirlo en buen chileno, cooperaste. Sí, no, yo creo que pensar que los consumidores van a ser compensados en algunos de estos casos es simplemente ingenuidad, digamos. O sea, que al consumidor X, digamos, le va a llegar alguna compensación, es muy difícil en nuestro sistema tal cual está diseñado. Me parece a mí que en el caso de la farmacia llevamos con una acción de 3 años, digamos, que generalmente llegan tarde después de los juicios en competencia. O sea, yo creo que esto requiere de un diseño institucional diferente al que tenemos, digamos. O sea, requiere que hoy día uno ve la urgencia con la que se está discutiendo el proyecto de libre competencia, de reforma de la libre competencia para dar cárcel a los que se coluden, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero tenemos un proyecto de consumidor, digamos, que está pasando al olvido, digamos. Y en la medida en que estas dos cosas no se empiecen a comunicar y no tengamos un diseño institucional coherente, digamos, donde quizás sea el propio Tribunal de Libre Competencia el que establezca las compensaciones a los consumidores, pensar en reparaciones es casi imposible. Gonzalo, Estoy completamente en desacuerdo con lo que estás diciendo, por varias cosas. Primero, porque existe un procedimiento y ese procedimiento tiene que producir un resultado, se va a demorar en el tiempo, nosotros tenemos mediaciones colectivas, lo vamos a lograr y es un principio básico, por lo tanto yo no pienso que sea ingenuidad. Lo que no puede ser ingenuidad, lo que es necesario está plenamente reconocido en la ley. En segundo lugar, respecto del proyecto de ley de protección al consumidor, no está estancado, tiene suma urgencia y va a ser aprobado pronto. Y aquellos que han seguido atentamente la tramitación bien del proyecto de ley de competencia saben que se hace en una de las indicaciones del Ejecutivo exactamente lo que señala Rafael. Esto es, se le otorga la posibilidad al propio Tribunal de Libre Competencia de poder determinar a partir del procedimiento colectivo las compensaciones de los consumidores. Y eso nos parece que es completamente sinérgico con lo que se está conversando. Esto es, que el mismo tribunal que haya determinado en la primera fase lo infraccional, luego conociendo los hechos, pueda aportar de manera significativa a rebajar los tiempos y también determinar de manera apropiada los perjuicios de los consumidores. Gonzalo. Estoy completamente de acuerdo con Ernesto. Es posible crear el mecanismo que pueda lograr compensar, no de forma individual, pero sí en términos per cápita. ¿Qué tan profundo es, Susana, además a ti que pones tu énfasis en las buenas prácticas corporativas, qué tan profundo es el daño que se le produce en términos sociales comportamientos de esta naturaleza de parte de la empresa? Y además cuando controlan una parte tan relevante de un mercado, como es en este caso el de los supermercados. Mira, yo creo que al final el daño que se produce al sistema, pero hoy día, más que pensar, y acá están los expertos en los consumidores, de cómo se va a compensar a los consumidores, yo creo que es súper importante pensar cómo vamos a hacer que esto no vuelva a ocurrir. Y sobre todo en temas de educación, que hoy día está tan de moda la educación, cómo las empresas se preocupan por que estos temas no ocurran. O sea, no puede ser de que todos los casos que han salido últimamente de colusión se terminan en el año 2011 cuando salió lo de las farmacias. ¿Por qué? Porque gracias al caso de la farmacia nos terminamos enterando de qué estaba bien y de qué estaba mal. Pero como nos enteramos por la prensa, que hoy día también está de moda, nos enteramos... Buena oportunidad.
Entremos a la mesa. Pero finalmente... Yo voy a hacer un grupo de eso rock que se pasó. llama así, entremos a la mesa. Pero finalmente, gracias a lo de la farmacia, tiraron los computadores al río, Eso te iba a gracias hacer, a lo de la sí. farmacia, terminaron los emails. Entonces, es toda información como media vaga. Chuta, esto que pensé que estaba bien, tal vez que no está tan bien. Y después, ¿pero qué es lo que está pasando hoy día en las empresas? Entonces la pregunta es, ¿hay cambio en el comportamiento corporativo de las empresas frente a episodios como este? ¿Tienen más nítidamente claro cuándo es colusión y cuándo no? O más bien lo que ocurrió a partir del caso de la farmacia es que sofisticaron los mecanismos para intrincar el comportamiento y ocultarlo. Mira, no quiero pensar Nunca es bueno generalizar, pero... Sí, no quiero pensar tan mal y decir de que ahora tienen mecanismos más sofisticados. Yo creo que Perdóname, gracias a esos tirar casos... computadores a canales, Sí, y o sea, partes porque de ahí- matrimonio y esas cosas. En el fondo ellas están, entre comillas, cebados con Sí. el mecanismo y esas personas lo terminan haciendo. Pero no es por ser ingenua, pero realmente yo creo que existían muchas cosas y como pasar de esta línea de, ya, ¿qué tiene de malo reclamar esto? A pasar de a la línea de, oye, fija el precio y me enojo contigo y si no, no voy a aguantar esto. Es una línea muy delgada. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa con los ejecutivos medios? Y al final todos estos mails son de ejecutivos de mandos medios. ¿Quién les está diciendo a esas personas qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Yo Nunca creo que ahí llegan es el arriba. futuro. Ya. Y yo creo que, más allá que la ley, que creo que es muy importante, hoy día las empresas son las que tienen que asumir que tienen una responsabilidad. Cuando hablamos de empresa, hablemos de directorio, hablemos de alta gerencia, hablemos de decir... Definimos los lineamientos. Tú hace unos meses leíste el código de ética de SMPC cuando pasó el caso del papel higiénico. Que se de decir- enojaron un montón, te quiero decir ahí cuando lo leí. ¿Se enojaron? Pero bueno, era súper lindo, era de Me revista. mandaron 54 recados. Pero finalmente eso, ¿cómo se termina bajando a la empresa? Y yo creo que si es que miramos como el vaso medio lleno, lo que debería pasar de aquí es que ojalá las empresas se pongan los pantalones y digan, yo ya no solamente el área de coaching o de capacitación y de recursos humanos que hoy día está tan de moda de decir, ya sí, te mando el coaching y liderazgo y trabajo en equipo, hoy día debería ser qué cosas se pueden hacer bien y qué cosas no se pueden hacer. Si al final, ¿a dónde las empresas cometen el error? En que no dicen lo que no se puede hacer. Asumen que las personas lo saben. Entonces, te pongo incentivos, por un lado, que te digo, aumenta tu participación de mercado, mantén esto, aumenta la rentabilidad del producto que te están vendiendo, que en el lado de los comerciales de los supermercados, negocia mejor con el proveedor, sé duro, o sea, si es que uno, o sea, es como escuchar palabras de... Es lo que te enseñan, pero no te enseñan a decir, ojo, que también piensa en qué cosas no puedes hacer, qué cosas no le puedes exigir al proveedor. Perfecto. ¿Qué cosas tú como proveedor no le puedes exigir al Ernesto. retail? Sí, junto con acompañar, efectivamente, yo creo que el cambio cultural tiene que producirse en las empresas, hay que acompañarlo también con una institucionalidad adecuada. Y es por eso, en el fondo, que tal como se ha comprobado desde el punto de vista comparado, en este caso, una de las herramientas más importantes va a ser, en la aprobación de la ley, establecer un tipo penal apropiado de la colusión. Venía un experto en el último día de la libre competencia que explicaba acerca de la europea, que decía, le hemos subido al triple las multas, 4 veces, 5 veces. Pero nada ha sido tan efectivo como que un gerente de una empresa se represente estar en la cárcel por este tipo de actividades. Y en conjunto con eso, también que las multas, que hoy día son muy limitadas en su impacto, acompañen el beneficio que han obtenido o el porcentaje de venta, un 30% de las ventas o el duplo del beneficio. Eso yo creo que debería también acompañar y complementando lo que dice Susana. O sea, aquí yo creo que no puede existir una cultura corporativa que está tranquila con el abuso. Ya. Y eso es lo que tiene que cambiar. Y ahí, en el fondo, perdón por interrumpir, pero toda la razón lo que dice Ernesto. Por un lado, claro, está lindo pensar que todos van a actuar bien porque tienen que actuar bien, pero por el otro lado, la amenaza o actuar porque están asustados, finalmente también llega al objetivo. Ya, déjame preguntar, porque se me está yendo el tiempo ya, antes de que, además Ernesto tiene que partir aquí al canal del lado. Rafael, Gonzalo, la misma pregunta para ustedes. Los castigos ya más o menos están claros, como se están discutiendo en el Congreso y qué es lo que va a ocurrir con el endurecimiento de las sanciones para quienes se coludan. Pero, ¿qué más se puede hacer para mejorar el comportamiento empresarial, para que cuestiones como esta, en el fondo, no ocurran, no porque tengan temor de ir a la cárcel o tener que pagar multas más altas, sino porque simplemente entienden que esto no es lo que hay que hacer? Yo sé que mi pregunta Sí. es demasiado. No, yo creo que la sanción es una buena variable aquí, digamos. O sea, la sanción de cárcel en general tiene buenos resultados.
corrigiendo las cosas procedimentales para no tener estos conflictos entre las fiscalías, digamos, pero me parece que es una buena herramienta. Me parece que la delación compensada quizás habría que corregirla en algún sentido, digamos, que para que genere correctamente los incentivos, ¿no? O sea, para que esto de que quizás no habría que premiar al segundo o quizás no habría que revisar el premio a quien llega después de iniciar una investigación, quizás habría que corregir algunas cosas ahí, hay algunas evidencia fuera. Y lo otro son los programas de compliance al interior, digamos, y que el programa de compliance tenga algún valor legal, ¿no es cierto?, o tenga un reconocimiento tanto en las empresas como en las autoridades que sancionan este tipo de conducta. Gonzalo, Las sanciones, solo las sanciones. solamente sanciones. Porque no puedes establecer, no soy partidario de establecer por una ley cuotas de mercado. Estás igual interviniendo un mercado. Por lo tanto, yo creo que el mecanismo de desincentivar es elevarle el nivel de sanciones, no al nivel de quebrar una empresa, pero por lo menos que sean bastante significativas y que generen los desincentivos a no coludir. Ya, pues. Bien poco alentador en todo caso saber que la cosa se corrige solo Bueno, con yo sanciones. ¿puedo complementar lo que dice Gonzalo? Yo no soy tan pesimista en ese sentido. Yo creo que sí se pueden hacer cosas positivas y en términos como más en la línea de Rafael, de que existan premios también a las empresas que lo hacen bien. O sea, que efectivamente te vista como empresa poder decir, yo tengo buenas prácticas en términos de los proveedores, de las empresas que vienen allá, porque lo penoso de todo esto es que las empresas grandes actúan de una forma y empiezan a hacer que todo el mercado termine actuando igual porque así se hace. Perfecto. Entonces yo creo que mirando a futuro y mirando en cosas que se pueden hacer, es también empezar a mirar con buenos ojos y que los consumidores sean los que empiecen a premiar a las empresas que se portan bien. Ojalá que empecemos con este caso de supermercado en las empresas. Vamos a ver, po. Vamos a ver. Ernesto, muchas gracias. Susana, lo mismo. Sí. Muchas gracias también, Gracias, Gonzalo, Manuel. por estar aquí. Rafael, muchas gracias por conversar con nosotros en un tema que yo sé que le interesa a todo el mundo, sobre todo porque además pega directamente en el bolsillo. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Este verano volverás a vivir una historia